Hola, bienvenido, bienvenida a este espacio de reflexión. Hoy vamos a hablar de un tema que nos rodea, que nos fascina y a muchos nos inquieta. La inteligencia artificial. La hemos visto escribir poemas que conmueven, crear imágenes de mundos que nunca han existido, mantener conversaciones que parecen asombrosamente humanas. Nos ayuda a encontrar la ruta más rápida a casa. Nos recomienda canciones, traduce idiomas en un instante. Parece magia. Una nueva forma de inteligencia ha nacido en nuestro planeta. Una mente digital que aprende y crece a una velocidad vertiginosa. Las noticias nos hablan de una revolución inminente, de trabajos que desaparecerán, de una superinteligencia que podría superar a la humana. Nos debaten entre la promesa de un futuro utópico, donde las máquinas resuelvan todos nuestros problemas, y el miedo a un futuro distópico, donde perdamos el control. Pero, en medio de todo este ruido, de todo este asombro y de todo este miedo, ¿nos hemos detenido un momento a preguntar qué es realmente lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de la pantalla? ¿Qué ocurre de verdad dentro de estos sistemas a los que llamamos inteligentes? Hoy vamos a hacer una pausa. Vamos a apagar el ruido de la publicidad y los titulares sensacionalistas y vamos a explorar juntos, con calma y con palabras sencillas, la que podría ser la mayor mentira o quizás el mayor malentendido de nuestro tiempo. No vamos a negar el poder y la utilidad de estas herramientas. Son, sin duda, una de las creaciones tecnológicas más impresionantes de la humanidad. Pero para usarlas sabiamente, para guiar su desarrollo de una forma que beneficie a todos, primero debemos entender qué son y, sobre todo, qué no son. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre imitar la inteligencia y poseerla, entre parecer que entiendes y entender de verdad. Vamos a hablar del espejismo de la conciencia y vamos a descubrir por qué la pieza más importante de todo este puzzle no es la inteligencia de la máquina, sino la nuestra. Así que te invito a que respires hondo, a que dejes a un lado por un momento tus ideas preconcebidas, ya sean de euforia o de temor, y a que me acompañes en este viaje para descorrer el velo y mirar de frente a la verdadera naturaleza de la inteligencia artificial. Comencemos por el lugar donde la magia parece más real, el lenguaje. Tenemos sistemas como ChatGPT y otros similares que pueden escribir correos electrónicos, redactar artículos, crear guiones, programar código. Les hacemos una pregunta y nos dan una respuesta coherente, bien estructurada, a menudo indistinguible de la que daría un ser humano experto. Es natural, casi inevitable, pensar que si puede usar el lenguaje de esa manera, tiene que entender lo que está diciendo. ¿Verdad? Aquí es donde comienza el gran malentendido. Y para entenderlo, vamos a usar una analogía muy simple. Imagina que tienes un puzzle gigantesco, formado por miles de millones de piezas. Esas piezas son todas las palabras, frases y párrafos que la humanidad ha escrito y digitalizado. Libros, artículos de Wikipedia, noticias, conversaciones en foros, blogs, todo el texto de Internet. Ahora, imagina que una máquina pasa años y años, día y noche, analizando este puzzle. No lee los libros para entender las historias. No comprende los conceptos científicos de los artículos. Simplemente analiza patrones. Aprende que después de la pieza que dice "el cielo es", la pieza que aparece con más frecuencia es la que dice "azul". Aprende que si una frase empieza con "¿qué tiempo hace hoy?", las respuestas más probables incluyen palabras como sol, nubes, temperatura o lluvia. Aprende que el estilo de un poema de Shakespeare es diferente al de un manual de instrucciones.
Esta máquina se convierte en una experta absoluta en las relaciones estadísticas entre las piezas del puzzle. Sabe, con una precisión asombrosa, qué pieza encaja junto a otra. No porque entienda el cuadro general que forma el puzzle, sino porque ha memorizado la forma y el color de los bordes de cada pieza. Cuando tú le haces una pregunta a esta máquina, lo que en realidad estás haciendo es darle la primera pieza de un nuevo puzzle. Por ejemplo, le preguntas, ¿puedes explicarme la teoría de la relatividad? La máquina no piensa. Ah, la relatividad. Claro, es la teoría de Einstein sobre el espacio, el tiempo y la gravedad. No, lo que hace es tomar tus palabras, explicar, teoría, relatividad, y busca en su inmensa base de datos de patrones. Y empieza a predecir, palabra por palabra, cuál es la secuencia de texto más probable que debería seguir a tu pregunta, basándose en los millones de textos sobre la relatividad que ha analizado. Comienza con una palabra, luego predice la siguiente más probable, luego la siguiente, y así sucesivamente, construyendo una frase. Luego, construye la siguiente frase, asegurándose de que encaje estadísticamente con la anterior. El resultado es un texto perfectamente coherente y correcto que explica la teoría de la relatividad. A esto, los expertos como el Dr. López de Mántaras lo han llamado de una forma muy gráfica. Son loros estocásticos. Un loro puede aprender a repetir frases humanas a la perfección. Un loro estocástico o probabilístico es un loro súper avanzado que, en lugar de repetir frases exactas, puede generar frases nuevas que son estadísticamente muy probables. No hay comprensión, no hay conciencia, no hay una mente detrás que sepa qué es la gravedad o quién fue Einstein. Solo hay un motor de predicción de patrones increíblemente potente. Es una proeza de la ingeniería y las matemáticas, sin duda. Pero no es pensamiento. Es como un actor que ha memorizado un guión en un idioma que no conoce. Puede recitar las líneas con la entonación y la emoción perfectas, haciendo creer a la audiencia que entiende cada palabra. Pero si le sacas del guión, si le haces una pregunta inesperada sobre el significado de lo que ha dicho, se queda en blanco. Estos sistemas de inteligencia artificial son los mejores actores del mundo. Han memorizado el guión más grande jamás escrito, todo nuestro conocimiento colectivo, y pueden improvisar nuevas escenas que parecen totalmente creíbles, siempre y cuando se basen en los patrones de ese guión. Cuando entendemos esto, la magia empieza a disiparse y es reemplazada por una comprensión más clara y profunda. Nos damos cuenta de que no estamos hablando con una mente, sino que estamos usando una herramienta de manipulación de símbolos increíblemente sofisticada. Y esta distinción es crucial, porque atribuirle entendimiento donde no lo hay es el primer paso hacia errores de juicio muy peligrosos. Es como confundir el reflejo en un espejo con la persona real. El reflejo puede ser perfecto, pero no tiene vida propia. Ahora que hemos visto que estas inteligencias artificiales son expertas en imitar el lenguaje sin entenderlo, surge una pregunta más profunda. ¿Qué es lo que les falta? ¿Cuál es ese ingrediente secreto que tenemos los seres vivos, incluso un niño pequeño, y que estas máquinas no poseen? La respuesta no está en la cantidad de datos ni en la velocidad de procesamiento. Está en algo mucho más fundamental. Algo que damos por sentado cada segundo de nuestra vida, el cuerpo y la interacción con el mundo real. Pensemos en cómo un niño aprende qué es una manzana. No aprende leyendo una definición en un diccionario que dice fruto del manzano, de forma globosa, con piel fina y carne blanca y jugosa. Un niño aprende lo que es una manzana a través de una experiencia multisensorial. La ve con su color rojo o verde brillante. La toca, siente su piel lisa y su peso en la mano. La huele, percibe su aroma fresco. La muerde, oye el crujido y siente el zumo en su boca.
su sabor dulce o ácido. Quizás se le cae al suelo y aprende que es sólida. La ve crecer en un árbol y aprende de dónde viene. Toda esta información sensorial y física se integra en su cerebro y crea un concepto increíblemente rico y profundo de lo que es una manzana. Es un conocimiento anclado en la realidad. Es un conocimiento encarnado. Ahora, pensemos en cómo una inteligencia artificial aprende lo que es una manzana. Analiza millones de textos e imágenes. Aprende a asociar la palabra manzana con otras palabras, como fruta, rojo, árbol, tarta y saludable. Aprende a reconocer el patrón de píxeles que forman la imagen de una manzana desde miles de ángulos diferentes. Pero nunca ha sentido el peso de una manzana. Nunca ha experimentado su sabor. No sabe lo que es morder o crujir. No tiene ni la más remota idea de la experiencia subjetiva de comer una manzana. Su conocimiento es una red de asociaciones abstractas, una sombra pálida y sin vida del conocimiento real. A esto es a lo que los expertos se refieren cuando hablan de que la inteligencia artificial carece de sentido común. El sentido común no es un conocimiento sofisticado. Es el conocimiento básico y fundamental sobre cómo funciona el mundo físico, algo que todos los animales poseen. Es saber que si sueltas un objeto, se caerá, que el agua moja, que no puedes atravesar una pared, que si metes la mano en el fuego, te quemarás. Nosotros no aprendemos estas cosas leyendo sobre ellas. Las aprendemos viviendo en el mundo, a través de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro sensor primario de la realidad. El dolor, el placer, el calor, el frío, el equilibrio. Todas estas sensaciones construyen los cimientos de nuestra inteligencia. Una inteligencia artificial no tiene cuerpo. No vive en el mundo real. Vive en un universo de datos, un mundo de unos y ceros. No tiene un yo que experimente nada. No tiene necesidades, ni miedos, ni deseos. No sabe lo que es tener hambre, o estar cansado, o sentir el calor del sol en la piel. Y esta carencia tiene consecuencias profundas. Significa que su razonamiento es frágil. Puede resolver ecuaciones diferenciales complejas, pero luego fallar en una pregunta de sentido común que un niño de 5 años respondería sin dudar. Puede escribir un ensayo sobre la tristeza, citando a los grandes poetas, pero no tiene ni idea de lo que es la sensación de pérdida que te oprime el pecho. Esta es la gran paradoja. Estamos construyendo sistemas que pueden superar a los humanos en tareas intelectuales muy específicas y acotadas, como jugar al ajedrez o analizar datos médicos, pero que carecen de la comprensión más básica del mundo. Es como construir un rascacielos sin cimientos. La estructura puede parecer impresionante desde lejos, pero es fundamentalmente inestable. Por eso, cuando le atribuimos a la IA la capacidad de pensar o entender, estamos cometiendo un error categórico. Estamos proyectando nuestra propia experiencia de la inteligencia, que es una inteligencia encarnada y anclada en el mundo, sobre algo que es radicalmente diferente. No estamos creando mentes como las nuestras. Estamos creando herramientas de procesamiento de patrones. Herramientas muy poderosas, sí, pero herramientas al fin y al cabo, sin cuerpo, sin experiencia, sin mundo. Y sin esa base, la verdadera inteligencia, la comprensión profunda, sigue siendo, por ahora, un horizonte inalcanzable para ellas. Y reconocer esta limitación no es ser pesimista, es ser realista. Es el punto de partida para una relación más sana y productiva con esta tecnología. Hemos visto que las inteligencias artificiales son como loros increíblemente sofisticados y que carecen del sentido común que nos da tener un cuerpo y vivir en el mundo. Pero hay otro comportamiento de estos sistemas que es, si cabe, aún más desconcertante y peligroso
si no lo entendemos bien. Se trata de su tendencia a inventar información. Imagina que le preguntas a un asistente virtual: dame una lista de 5 libros importantes sobre la historia de la filosofía escritos por mujeres en el siglo XX. El sistema, con una seguridad y una autoridad pasmosas, podría darte una respuesta como esta. Claro, aquí tienes 5 libros fundamentales: La dialéctica del ser, de Isabella Dubois; Metafísica del instante, de Clara Montesinos. Y así con 5 títulos y autoras. El problema es que si buscas esos libros o esas autoras, descubres que no existen, ninguno de ellos. La inteligencia artificial se los ha inventado por completo. No te dice «no lo sé» o «no he encontrado suficientes ejemplos». Simplemente crea una respuesta que parece plausible. A este fenómeno se le llama alucinación o confabulación, y es una consecuencia directa de cómo funcionan estos sistemas. Recordemos que su objetivo no es decir la verdad. Su objetivo es predecir la siguiente palabra más probable para generar un texto coherente. Si en su vasto entrenamiento ha visto muchos patrones de título de libro de filosofía y nombre y apellido de autora, puede perfectamente combinar esos patrones para generar nuevos ejemplos que, estadísticamente, encajan muy bien con tu pregunta. El sistema no sabe que está mintiendo. De hecho, los conceptos de verdad y mentira no tienen ningún significado para él. La verdad implica una correspondencia entre una afirmación y la realidad. Pero como hemos visto, la IA no tiene acceso a la realidad, solo tiene acceso a los datos. Para la máquina, la respuesta inventada no es diferente de una respuesta factual. Ambas son simplemente secuencias de palabras con una alta probabilidad estadística. Esto es como hablar con una persona que sufre un tipo de amnesia en la que su cerebro rellena automáticamente los huecos de su memoria con historias inventadas, pero que ella cree que son recuerdos reales. No tiene intención de engañar. Su cerebro simplemente está produciendo la narrativa más coherente que puede con la información que tiene. Y aquí radica el peligro. Estas alucinaciones no se presentan con dudas o vacilaciones. Se presentan con la misma autoridad y confianza que la información verídica. No hay ninguna señal de advertencia. Si no eres un experto en el tema sobre el que preguntas, es muy fácil que te creas la información falsa. Piensa en las implicaciones. Un estudiante que usa la IA para hacer un trabajo y cita fuentes inventadas. Un abogado que basa un argumento legal en un precedente judicial que la máquina ha creado de la nada. Un médico que busca información sobre un tratamiento y recibe datos incorrectos presentados como hechos científicos. El problema se agrava porque estos sistemas son una caja negra. A menudo, ni siquiera sus propios creadores pueden rastrear por qué la máquina ha generado una respuesta específica. No hay un camino lógico que se pueda seguir para verificar su razonamiento. Simplemente, la red neuronal, con sus miles de millones de conexiones, ha llegado a esa conclusión. Esto nos coloca en una posición muy vulnerable. Estamos delegando cada vez más tareas de búsqueda y síntesis de información a sistemas que, por su propia naturaleza, no tienen ningún compromiso con la verdad. Son herramientas diseñadas para ser persuasivas y coherentes, no para ser veraces. La gran mentira, en este caso, es la suposición de que si algo suena inteligente y está bien escrito, debe ser cierto. Hemos sido entrenados durante siglos para confiar en el texto bien argumentado como una fuente de conocimiento. Pero esa regla ya no se aplica. Estamos entrando en una era en la que el pensamiento crítico se vuelve más importante que nunca. Ya no podemos ser consumidores pasivos de información. Ante cualquier respuesta de una IA, debemos cultivar un escepticismo saludable. Debemos preguntarnos, ¿es esto plausible? ¿Puedo verificarlo en una fuente primaria y fiable? ¿Quién se beneficia de que yo crea esto? La ironía es que,
Para usar de forma segura estas herramientas de inteligencia artificial, necesitamos potenciar nuestra propia inteligencia natural. Necesitamos convertirnos en detectives de la verdad, en curadores de nuestro propio conocimiento. La inteligencia artificial no es una enciclopedia infalible, es más como una conversación con un extraño increíblemente culto y elocuente, pero que a veces, y sin mala intención, mezcla hechos con ficciones de una manera casi indetectable. Y saber esto no es para tenerle miedo, sino para aprender a conversar con él con la debida precaución, manteniendo siempre nuestro propio juicio como el árbitro final de la verdad. Hemos explorado cómo la inteligencia artificial imita el lenguaje, cómo carece de sentido común y cómo puede inventar información con total confianza. Ahora debemos abordar una de las cuestiones más delicadas y con mayores consecuencias sociales: el problema del sesgo. Se nos suele presentar la tecnología como algo objetivo y neutral. Un algoritmo es solo matemáticas, ¿no? No tiene prejuicios ni opiniones. Esta es una de las ideas más peligrosas que circulan sobre la inteligencia artificial. La realidad es que la IA no es neutral. Es un espejo, y lo que refleja son los datos con los que ha sido entrenada. Y esos datos, que provienen de la ingente cantidad de texto e imágenes de Internet, son un reflejo de nosotros, la humanidad, con todo lo bueno y con todo lo malo. Nuestros datos están llenos de nuestros prejuicios históricos, sociales y culturales. Prejuicios de género, de raza, de clase social, sesgos que a menudo son tan sutiles e inconscientes que ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. Cuando una inteligencia artificial se entrena con estos datos, no los filtra ni los juzga, simplemente los absorbe y los aprende como patrones, y luego los reproduce y los amplifica. Veamos algunos ejemplos concretos para entenderlo mejor. Hace unos años, una gran empresa tecnológica desarrolló una herramienta de inteligencia artificial para ayudar a sus departamentos de recursos humanos a seleccionar currículums. La idea era que la máquina, al ser objetiva, elegiría a los mejores candidatos sin dejarse llevar por prejuicios humanos. El resultado fue un desastre. La herramienta penalizaba sistemáticamente los currículums que incluían la palabra mujer o que mencionaban universidades exclusivamente femeninas. ¿Por qué? Porque el sistema se había entrenado con los datos de contratación de la empresa de los últimos 10 años. Y en esos datos, la gran mayoría de las personas contratadas, especialmente para puestos técnicos, habían sido hombres. La IA no aprendió a buscar buenos candidatos. Aprendió a buscar candidatos que se parezcan a los que hemos contratado en el pasado. Y al hacerlo, no solo replicó el sesgo existente, sino que lo automatizó y lo solidificó. Otro ejemplo famoso es el de los sistemas de reconocimiento facial. Se ha demostrado repetidamente que muchos de estos sistemas funcionan con una precisión muy alta para rostros de hombres blancos, pero su tasa de error se dispara dramáticamente cuando intentan identificar a mujeres o a personas de piel oscura. La razón es la misma. Los conjuntos de datos con los que fueron entrenados contenían una abrumadora mayoría de rostros de hombres blancos. Las consecuencias de esto no son triviales. Si usamos estos sistemas sesgados para la vigilancia policial, para conceder créditos bancarios o para diagnósticos médicos, estamos creando un mundo donde la discriminación se perpetúa y se justifica bajo un falso barniz de objetividad tecnológica. El problema va más allá. Pensemos en los modelos de lenguaje. Si le pides a una IA que complete la frase «el hombre trabaja como», es muy probable que sugiera ingeniero o médico. Si le pides que complete «la mujer trabaja como», es mucho más probable que sugiera enfermera o secretaria. Está replicando los estereotipos de género presentes en los textos con los que ha aprendido. Si le pides que genere una imagen de un CEO, es casi seguro que te mostrará a un hombre blanco de mediana edad con traje.
Si pides la imagen de una persona atractiva, probablemente reflejará los cánones de belleza occidentales dominantes. La inteligencia artificial, por tanto, no es una ventana a un futuro objetivo. Es un espejo que nos devuelve una imagen amplificada y distorsionada de nuestro propio pasado y presente. Nos muestra, con una claridad a veces brutal, los prejuicios que están arraigados en nuestra sociedad y en nuestro lenguaje. Los creadores de estos sistemas son conscientes de este problema e intentan poner filtros y parches para corregirlo. Pero es como intentar purificar un océano contaminado cogiendo agua con un cubo. El problema está en la fuente, en los propios datos. Limpiar billones de gigabytes de texto e imágenes de todo sesgo humano es una tarea prácticamente imposible. Por eso, la gran mentira aquí es la de la neutralidad. No podemos delegar nuestras decisiones éticas a una máquina. No podemos esperar que un algoritmo resuelva problemas de injusticia social que nosotros mismos no hemos sido capaces de resolver. Al contrario, la IA nos obliga a confrontarnos con nuestros propios demonios. Nos obliga a ser más conscientes de nuestros propios sesgos. Cada vez que interactuamos con uno de estos sistemas, deberíamos preguntarnos, ¿qué prejuicios podría estar reflejando esta respuesta? ¿Qué perspectiva o qué grupo de personas podría estar siendo ignorado o mal representado aquí? La inteligencia artificial no nos liberará de la responsabilidad de ser éticos. Al contrario, nos exige un nivel de conciencia y de responsabilidad ética aún mayor, porque ahora tenemos herramientas que pueden tomar nuestros peores prejuicios y desplegarlos a una escala y a una velocidad nunca antes vistas. El espejo está ahí. La pregunta es si tendremos el coraje de mirar lo que refleja y hacer el trabajo necesario para cambiar la imagen. Hemos visto las limitaciones internas de la inteligencia artificial, su falta de comprensión, de sentido común, sus alucinaciones y sus sesgos. Ahora, debemos levantar la vista y mirar el ecosistema que la rodea, porque la historia de la IA no es solo una historia de tecnología, es también una historia de marketing, dinero y poder. Nos encontramos en medio de lo que se conoce como un ciclo de sobreexpectación o hype. Un puñado de grandes empresas tecnológicas que han invertido miles de millones de dólares en desarrollar estos sistemas están compitiendo ferozmente por dominar el mercado. Y la principal herramienta en esta competición es la narrativa que construyen alrededor de sus productos. Esta narrativa, repetida hasta la saciedad por los medios de comunicación y las redes sociales, está llena de un lenguaje deliberadamente ambiguo y antropomórfico. No nos dicen, hemos creado un sistema de predicción de patrones estadísticos muy eficiente. Nos dicen, hemos creado una inteligencia que piensa, que aprende, que razona, que crea. Usan estas palabras porque saben que son poderosas. Evocan la idea de una mente, de una conciencia, de un nuevo tipo de ser. Y esto es mucho más emocionante y vendible que la descripción técnica y fría de lo que realmente es. La magia vende más que la matemática. Esta estrategia de marketing tiene varios objetivos. Primero, generar una sensación de asombro y urgencia en el público y en las empresas. Si no adoptas la IA ahora, te quedarás atrás. Esto impulsa la venta de sus productos y servicios. Segundo, posicionarse como líderes visionarios que están creando el futuro, atrayendo así el mejor talento y la mayor inversión. Y tercero, y quizás lo más sutil, es que al personificar la IA, al hablar de ella como si fuera un ente autónomo, se difumina la responsabilidad. Si una IA comete un error grave, como dar un consejo médico peligroso o discriminar a un grupo de personas, es más fácil culpar a la inteligencia abstracta que a la empresa que la diseñó, a los ingenieros que la programaron y a los ejecutivos que decidieron lanzarla al mercado.
se crea una distancia conveniente entre la herramienta y sus creadores. La gran mentira, en este contexto, es la presentación de la IA como una fuerza de la naturaleza casi mágica e inevitable, en lugar de lo que realmente es: un producto tecnológico, diseñado, financiado y controlado por un número muy reducido de corporaciones con sus propios intereses comerciales. Frente a esta narrativa dominante del hype, los verdaderos expertos en el campo, los científicos que llevan décadas trabajando en IA, como el Dr. López de Mántaras, nos ofrecen una visión mucho más sobria y realista. Ellos nos recuerdan que lo que tenemos ahora no es una inteligencia general artificial, AGI, es decir, una inteligencia similar a la humana, capaz de realizar cualquier tarea intelectual. Eso, si es que llega algún día, está todavía muy lejos. Lo que tenemos es una inteligencia artificial estrecha o débil. Son sistemas increíblemente potentes, pero solo para tareas muy específicas para las que han sido entrenados. Un sistema que juega al ajedrez no sabe hacer otra cosa. Un sistema que genera imágenes no puede escribir una novela. Y los grandes modelos de lenguaje, aunque parecen más generales, siguen siendo herramientas especializadas en la predicción de texto. La diferencia es como la que hay entre una navaja suiza y un ser humano. Una navaja suiza tiene muchas herramientas útiles: una cuchilla, un destornillador, unas tijeras. Cada una es muy buena para su función específica, pero la navaja suiza no sabe cuándo usar cada herramienta. No tiene un propósito o una comprensión del contexto. Necesita una mano humana que la guíe. Los seres humanos, en cambio, tenemos una inteligencia general. Podemos aprender a usar la navaja, pero también podemos escribir un poema, consolar a un amigo, cocinar una cena, navegar por una ciudad desconocida y preguntarnos por el sentido de la vida. Nuestra inteligencia es flexible, adaptable y está guiada por una conciencia, por intenciones y por un profundo conocimiento del mundo. Confundir la inteligencia artificial estrecha, por muy potente que sea, con la inteligencia general es un error fundamental. Y es un error que la narrativa del hype fomenta constantemente. Entender esto nos permite recuperar el control. Nos permite dejar de ser espectadores pasivos de una supuesta revolución mágica y convertirnos en usuarios críticos de una nueva tecnología. Nos permite preguntarnos: ¿para qué queremos usar esta herramienta? ¿Quién se beneficia de su uso? ¿Cuáles son sus limitaciones reales? ¿Qué problemas resuelve y qué nuevos problemas crea? La inteligencia artificial no es un destino al que estamos siendo arrastrados. Es un camino que estamos construyendo, y las decisiones que tomemos ahora, basadas en una comprensión clara y realista de la tecnología y no en la fantasía del marketing, determinarán la dirección de ese camino. La verdadera inteligencia no consiste en maravillarse ante la herramienta, sino en saber cómo y por qué la usamos. Llegados a este punto de nuestro viaje, después de haber descorrido el velo de la magia y haber examinado las limitaciones y los peligros de la inteligencia artificial, es natural que surja una pregunta: ¿y ahora qué? Si la IA no es lo que nos cuentan, ¿deberíamos tenerle miedo? ¿Deberíamos rechazarla? La respuesta es no. El objetivo de este análisis no es fomentar el miedo ni la tecnofobia. El objetivo es fomentar la sabiduría. La inteligencia artificial es, sin duda, una de las herramientas más poderosas que hemos creado. Y como cualquier herramienta poderosa, desde el fuego hasta la energía nuclear, su impacto depende enteramente de cómo decidamos usarla. Un martillo puede usarse para construir una casa o para destruir algo. La responsabilidad no es del martillo, sino de la mano que lo empuña. Hemos pasado de la era de la fascinación mágica a la era de la responsabilidad crítica. Y este es un paso necesario y saludable. El camino a seguir
no es el del rechazo, sino el de la maestría. Y la maestría implica comprensión, discernimiento y un fuerte anclaje en nuestros valores humanos. ¿Cómo podemos, como individuos y como sociedad, navegar este nuevo territorio? Primero, cultivando el pensamiento crítico. Esta es, quizás, la habilidad más importante para el siglo XXI. Ya no podemos dar por sentada la información que recibimos. Debemos aprender a ser escépticos por defecto, a verificar las fuentes, a contrastar la información y, sobre todo, a escuchar nuestra propia intuición y sentido común. Cuando una IA nos da una respuesta, debemos tratarla como el punto de partida de una investigación, no como el punto final. Segundo, debemos abogar por la transparencia y la regulación. No podemos permitir que el desarrollo y la implementación de una tecnología tan impactante queden únicamente en manos de unas pocas empresas privadas y sus intereses comerciales. Necesitamos que los gobiernos, los académicos y la sociedad civil participen en el debate. Necesitamos leyes que exijan transparencia en los algoritmos, que protejan nuestros datos y que establezcan responsabilidades claras cuando los sistemas de IA causan daños. No se trata de frenar la innovación, sino de guiarla en una dirección humana y ética. Tercero, debemos mantener siempre al humano en el centro. Este es un principio fundamental. En campos críticos como la medicina, la justicia o la educación, la IA puede ser un asistente increíblemente valioso. Puede analizar radiografías para detectar patrones que un ojo humano podría pasar por alto. Puede revisar miles de documentos legales en busca de información relevante. Pero la decisión final, el juicio contextual, la empatía y la responsabilidad deben recaer siempre en un profesional humano. La IA debe ser una herramienta para aumentar la inteligencia humana, no para reemplazarla. Cuarto, y quizás lo más profundo, esta nueva era nos invita a revalorizar lo que nos hace humanos. En un mundo lleno de respuestas generadas automáticamente, la pregunta original, la creatividad genuina, la curiosidad auténtica, se vuelven infinitamente más valiosas. En un mundo de comunicación simulada, la conexión humana real, la empatía, la capacidad de escuchar y de estar presente para otro ser humano, se convierten en nuestro mayor superpoder. La inteligencia artificial es muy buena imitando los productos de la inteligencia humana: el texto, las imágenes, el código. Pero no puede replicar el proceso. No puede replicar la chispa de la curiosidad, la lucha de la creación, la alegría del descubrimiento, la profundidad del amor o la amargura del duelo. Irónicamente, la llegada de la inteligencia artificial puede ser la llamada de atención que necesitábamos para reconectar con nuestra propia inteligencia natural y emocional. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué es lo que solo un humano puede hacer? Y a dedicar más tiempo y energía a cultivar esas capacidades. Así que el camino a seguir no es temer a la máquina, sino convertirnos en mejores humanos, más críticos, más conscientes, más éticos, más creativos y más compasivos. La inteligencia artificial no es el fin de la historia, es un nuevo capítulo. Y el guión de este capítulo no está escrito en código binario. Lo estamos escribiendo nosotros, cada día, con nuestras elecciones, nuestras preguntas y nuestra valentía para mirar más allá de las ilusiones y buscar la verdad. El futuro no será definido por la inteligencia de nuestras máquinas, sino por la sabiduría de nuestra humanidad. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Hemos viajado juntos desde el asombro inicial ante la inteligencia artificial hasta una comprensión más profunda y matizada de su verdadera naturaleza. Comenzamos observando su increíble habilidad con el lenguaje, solo para descubrir que es más parecida a la de un loro estocástico, un maestro de la predicción de patrones, que a la de una mente que comprende. Vimos que es una imitación perfecta,
pero una imitación al fin y al cabo. Profundizamos en lo que le falta y encontramos el ingrediente esencial, el sentido común, ese conocimiento fundamental del mundo que solo se adquiere a través de un cuerpo, a través de la experiencia sensorial. Descubrimos que su inteligencia, por vasta que sea, es un rascacielos sin cimientos, frágil y desconectada de la realidad. Nos enfrentamos al desconcertante fenómeno de las alucinaciones, esa capacidad de inventar hechos con una confianza absoluta, recordándonos que estas herramientas no tienen ningún compromiso con la verdad, solo con la coherencia estadística. Y entendimos que esto nos exige un nivel de pensamiento crítico sin precedentes. Pusimos la IA frente a un espejo y vimos que no nos devolvía una imagen de objetividad neutral, sino un reflejo de nuestros propios sesgos y prejuicios, amplificados y automatizados a una escala masiva, obligándonos a confrontar las sombras de nuestra propia sociedad. Desmontamos la máquina del hype, distinguiendo entre la narrativa del marketing, que nos vende magia y conciencia, y la realidad de la ciencia, que nos habla de herramientas potentes, pero limitadas. Aprendimos a diferenciar entre la inteligencia artificial estrecha que tenemos hoy y la lejana fantasía de una inteligencia general. Y finalmente, trazamos un camino hacia adelante. Un camino que no es de miedo ni de rechazo, sino de maestría y responsabilidad. Un camino que pasa por el pensamiento crítico, la regulación, por mantener siempre al humano en el centro y, sobre todo, por revalorizar aquello que nos hace irreemplazablemente humanos. Nuestra creatividad, nuestra empatía, nuestra conciencia. La gran mentira de la inteligencia artificial, por tanto, no es una sola. Es un conjunto de malentendidos y narrativas interesadas que nos presentan la herramienta como un ser, la imitación como comprensión, la probabilidad estadística como verdad y el reflejo de nuestros sesgos como objetividad. La verdad, mucho más simple y mucho más poderosa, es que la inteligencia artificial es un espejo que refleja el lenguaje, el conocimiento y los prejuicios de la humanidad. Y como todo espejo, no tiene inteligencia propia. Su valor no reside en lo que es, sino en lo que nos permite ver sobre nosotros mismos. Nos muestra el poder de nuestro lenguaje y conocimiento colectivo, pero también nos muestra la oscuridad de nuestros prejuicios y la fragilidad de nuestra verdad en la era digital. La llegada de la IA no es una amenaza para la inteligencia humana, es un desafío a ser más inteligentes, más sabios, más conscientes. Nos desafía a dejar de ser consumidores pasivos de información y a convertirnos en buscadores activos de la verdad. Nos desafía a automatizar las tareas tediosas para poder dedicar más tiempo a las actividades que nos llenan el alma. Nos desafía a discernir entre la comunicación simulada y la conexión real. El futuro no pertenece a quienes se sometan a la inteligencia artificial ni a quienes la rechacen por miedo. Pertenecerá a aquellos que aprendan a colaborar con ella sabiamente, usándola como la poderosa herramienta que es, sin olvidar nunca que la conciencia, el propósito y el significado siguen y seguirán siendo un dominio exclusivamente humano. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Que este sea el comienzo de una nueva conversación, una conversación más honesta, más clara y más humana sobre nuestro futuro compartido con estas extraordinarias y complejas creaciones. La conversación sobre el verdadero significado de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar. La herramienta más poderosa que hemos creado nos pone frente al espejo, obligándonos a preguntarnos qué significa realmente ser humano. Nos encantaría saber qué piensas tú. ¿Cuál es la idea que más te ha hecho reflexionar? ¿Qué preguntas te surgen ahora? Déjanos tu opinión en los comentarios. Leemos cada uno de ellos porque esta conversación la construimos entre todos. Si quieres seguir profundizando en estos temas, sin ruido y con claridad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal.
C2 IA al día y a activar las notificaciones para no perderte nada. Y si este análisis te ha aportado valor, un me gusta nos ayuda enormemente a que este mensaje llegue a más personas. Recuerda que tienes una cita con nosotros. Como siempre, el próximo jueves te esperará un nuevo podcast para seguir explorando juntos el futuro. Hasta entonces, mantén tu mente crítica y tu curiosidad despierta.